Buenas tardes, mi nombre es Marcos Arana Cedeño. Soy mexicano, soy investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. También soy el coordinador de IPFAN México. IPFAN es la organización internacional que protege la lactancia materna de intereses comerciales que afectan la decisión de las mujeres y el criterio de los trabajadores de salud. El tema que se me ha pedido brindar es el tema de alimentación del lactante y del niño pequeño en situaciones de emergencia. La alimentación infantil en situaciones El tema de emergencias está vinculado al concepto de desastres. Estos eran concebidos anteriormente como eventos destructivos ocasionales, generalmente provocados por fenómenos naturales o por la acción humana. Estos fenómenos han dejado de ser ocasionales para convertirse cada vez en fenómenos más frecuentes y con mayor violencia. Actualmente se reconoce que aún los desastres que son desatados por fenómenos que antes eran concebidos como naturales, tienen un ingrediente cada vez mayor de intervención humana. Los fenómenos climatológicos que producen desastres obedecen en una proporción cada vez mayor al cambio climático, que es el resultado de un efecto antropogénico, es decir, creado por la intervención humana. Los sismos también, que causan desastres en nuestra región, aumentan sus efectos negativos debido al incremento de la densidad de la población, a la ubicación de los asentamientos humanos y a la forma de construcción. Muchas veces procesos como la corrupción o la mala construcción, la mala planificación agravan los efectos de este tipo de fenómenos. Los accidentes industriales conforman una proporción cada vez mayor del total de desastres a nivel internacional. Los conflictos bélicos, las guerras, son la causa de desastre más claramente antropogénica. Cada vez más, estos fenómenos están indisolublemente ligados a cambios ambientales que agravan sus consecuencias. Las grandes crisis humanitarias causadas por las guerras se prolongan y se agravan por las sequías, la destrucción del ambiente, etc. Todos los efectos de la guerra también son muy grandes sobre los ecosistemas. Las guerras también contribuyen de una manera sustantiva a la destrucción del ambiente y a la contaminación. Existe una gran cantidad, de más de 32 millones de desplazados y refugiados, los cuales se han multiplicado en los últimos años, agravando todos los efectos de estos fenómenos. El cambio climático es el mayor de estos desastres y es un desastre mayor que amenaza la continuidad inclusive de la especie humana en el planeta. Los desastres son incidentes que amenazan la seguridad, la salud y el bienestar de la población. Y cuando son severos o prolongados, también rebasan la capacidad que tienen los gobiernos, las comunidades, las provincias para responder a ellos. En estos casos, muchas veces existen formas de ayuda internacional, que también, si no son bien coordinados, rebasan la capacidad organizativa y pueden provocar también una serie de problemas secundarios. En la atención de una emergencia hay un principio fundamental, el de no hacer daño. La ayuda también puede provocar efectos indeseables y puede también causar daños a la población. Cuando las acciones de apoyo no están debidamente orientadas,
Estas no solo pueden resultar en una baja efectividad, sino incluso pueden llegar a ser dañinas. Entre estos daños tenemos la erosión de la capacidad organizativa local, la creación de dependencia y inclusive el provocar divisiones en la población. A veces la manipulación política de este tipo de ayudas, de este tipo de acciones, también crea efectos muy negativos. La asistencia alimentaria prolongada o la ayuda general prolongada desalienta la producción local. Y esto a veces tiene efectos duraderos, inclusive permanentes en algunos países. Hay también efectos como la erosión de la cultura alimentaria tradicional, sobre todo cuando la ayuda alimentaria consiste en alimentos que no son parte de la dieta tradicional. También existe un fenómeno nuevo y además en aumento, que es la utilización de un desastre. Es importante también recordar los 4 elementos fundamentales ante una emergencia. Estos son los 4 elementos señalados en el Manual de Emergencias del ACNUR, pero también son criterios utilizados por agencias como la Cruz Roja Internacional y otro tipo de organismos internacionales. Primero es la seguridad, es decir, ante un desastre, lo más apremiante es que la población no esté expuesta a los efectos del fenómeno, es decir, ya sea la guerra, o ya sea una guerra o sea un fenómeno natural, se requiere poner a salvo a la población. La seguridad es el primer elemento. Y segundo, el agua. El agua segura, porque una población no puede vivir por un periodo prolongado si no tiene acceso al agua. En tercer lugar, los alimentos. Los alimentos proporcionados a la población para satisfacer sus necesidades. Y el 4, el techo, el cobijo. La alimentación es un tema sumamente importante. La definición de los alimentos adecuados para una emergencia tampoco es una tarea sencilla y en esta deben ser considerados muchos factores. El tamaño de la población, la distribución por grupos de edad, la cantidad de menores no acompañados, que es un fenómeno muy frecuente, la cultura alimentaria de la población, los utensilios y el combustible disponibles para la preparación de alimentos, así como también la disponibilidad de agua segura, agua limpia, que es fundamental para la preparación inocua de todos los alimentos. Pero sobre todo, cualquier acción de emergencia debe estar enfocada principalmente a fortalecer la resiliencia y restituir la capacidad de una población para organizarse y para autosostenerse en el menor tiempo posible. Este es un elemento fundamental. Cualquier operación que prolongue la emergencia, que prolongue la dependencia, es una operación fallida. Entonces, un elemento que debe ser considerado en todo momento es que una operación de emergencia debe ser capaz de fortalecer el hecho de que la población pueda ya no depender de acciones humanitarias, que pueda autosostenerse. Este es un principio fundamental. Existen desgraciadamente en el mundo ejemplos totalmente contrarios a esto. Hay países en los cuales la emergencia se ha prolongado artificialmente, produciendo no solamente un gran sufrimiento humano, sino también creando situaciones de dependencia sumamente prolongadas. Hay países enteros en los cuales
las operaciones humanitarias mal llevadas o distorsionadas por factores políticos han creado situaciones que han puesto en duda inclusive la viabilidad de algunos países. Esto ocurre sobre todo en algunos países africanos. De este modo, así como las emergencias y el calentamiento global constituyen una gran preocupación para toda la humanidad, para otros, estos fenómenos son la oportunidad para hacer negocios. Es decir, hay inclusive compañías, hay grupos que se han especializado en ofrecer productos y atención para situaciones de emergencia, creando también una situación anómala que menoscaba la capacidad de países enteros y de gobiernos para tener puestos todos los mecanismos para la atención de las emergencias que sufren sus poblaciones. A este tipo de problemas puede atribuírseles también el desarrollo de un tipo de desnutrición, que es la desnutrición comerciogénica. Ese término fue acuñado por el doctor Jelliff hace muchos años para describir la forma en que las presiones comerciales producen también desnutrición. La desnutrición comerciogénica es ahora también una palabra que he utilizado para describir estos fenómenos oportunistas que buscan hacer negocio a costa también de los desastres y del sufrimiento de la población. Hay que estar muy alerta de este tipo de fenómenos. Una operación de emergencia también debe considerar las consecuencias inmediatas, pero también las tardías, las consecuencias a largo plazo de un desastre y también las consecuencias que puede tener la ayuda para la población. Esta puede ser el crear dependencia, cambios en la cultura alimentaria, el desplazamiento de alimentos locales y también de la lactancia materna y la programación metabólica con características desconocidas. Muchas veces los alimentos que se introducen en una población pueden también tener un efecto en la programación metabólica de esta población. Hay muchos ejemplos en el mundo. También una operación de emergencia mal diseñada puede resultar en el desaliento de la producción local de alimentos y en el desvío y la utilización de recursos que deberían ser utilizados más bien para fortalecer la capacidad de la población para reponerse y promover su propia resiliencia. La asistencia alimentaria también ha causado daño en muchas ocasiones. Un ejemplo dramático fue la que se repitió decenas de veces en África y en Asia, cuando programas como el Programa Mundial de Alimentos o sus programas antecesores distribuyeron enormes cantidades de leche descremada, que es un subproducto de la industria quesera en muchos países, que se dona precisamente para este tipo de programas para evitar un dumping económico. Se distribuyó en poblaciones que tenían una alta prevalencia de desnutrición aguda. Esto provocó también que la síntesis de proteínas provocara un secuestro de la vitamina A y produciendo geroftalmia y ceguera en muchos niños que estaban afectados por la desnutrición. Este fue un caso dramático que obligó que uno de los lineamientos ahora para el uso y la donación de este tipo de productos sea el complementar, el fortificar la leche descremada con vitamina A para evitar este tipo de fenómenos que causaron pues graves daños a la población. Entonces, este es un ejemplo de cómo la ayuda también puede hacer daño.
Otro antecedente que fue documentado simultáneamente en Pakistán y en México fue en 1982 y 1983, cuando se denunciaron los efectos negativos de la distribución de sucedáneos de fórmulas de sucedáneos de la leche materna a la población refugiada. En el caso de Pakistán fue a refugiados de Afganistán, que eran refugiados de la invasión soviética de aquellos tiempos, y refugiados guatemaltecos, indígenas, en Chiapas, en el sur de México, mi país. La distribución irrestricta de sucedáneos de la leche materna provocó el desplazamiento de la leche materna. En el caso de la fotografía de esta mujer afgana a la izquierda, vemos cómo ella, al tener gemelos, recibió para uno de sus niños fórmulas lácteas que fueron administradas en biberón, que ocasionó que se desnutriera uno de sus hijos. El otro pequeño, sin embargo, siguió siendo amamantado y fue el único que sobrevivió. En el caso de refugiados guatemaltecos, la distribución de este tipo de productos también provocó problemas de gastroenteritis y de desnutrición en una gran cantidad de niños. Casi simultáneamente, sin embargo, hubo una experiencia muy positiva cuando hubo una erupción del volcán Chichonal en el estado de Chiapas y que afectó a decenas de miles de habitantes indígenas. En esta ocasión, en los centros de población damnificada, se concentraron grandes cantidades de donaciones de sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, el Instituto Nacional de Nutrición, que coordinó estas acciones, convirtió toda esa leche en atoles y bebidas calientes para las madres y para los niños más grandes. Esta fue una experiencia que hemos repetido varias veces, tratando de no desperdiciar estas donaciones, pero hacer que estas no lleguen precisamente a los niños, sino que sean dedicados para alimentar a las madres que amamantan y a los niños de mayor edad. Esta portada del Newsweek, que es una revista norteamericana, muestra cómo durante la emergencia que se creó por el huracán Katrina en Nueva Orleans, también hubo este mismo problema, es decir, la distribución irrestricta de sucedáneos de la leche materna hizo que muchos niños sufrieran problemas de gastroenteritis y desnutrición, y también se creó un problema muy grave por la distribución de este tipo de productos. Esto nos hace ver que el tema de la distribución inadecuada de sucedáneos de la leche materna no es un problema privativo de los países en desarrollo, sino también se presenta en países industrializados. Una de las experiencias internacionales que más nos ha enseñado acerca del tema de alimentación infantil en emergencias tuvo lugar en Filipinas, en la zona de las Visayas, con el tifón Haiyan. Este tifón, que tuvo efectos devastadores en esta región de Filipinas, tuvo experiencias muy contrastantes. Por un lado, se dio la distribución de sucedáneos de la leche materna a una población que, sin tener acceso a condiciones higiénicas, a agua segura, estuvo utilizando este tipo de productos. Sin embargo, también hubo casos muy ejemplares de organizaciones civiles, también apoyadas por organizaciones internacionales como World Vision, como Save the Children y como UNICEF, y también obviamente IPFAN, que promovieron que las madres en estas condiciones también mejor amamantaran a sus bebés y no dieran este tipo de productos
sucedáneos de la leche materna. Se establecieron entonces para este tifón, que se llamó también tifón Haiyan o Yolanda, en 2012, tiendas de campaña, y se encontraron algunos lugares en donde las madres que amamantaban, que tenían bebés pequeños, se reunían para amamantar y recibían pues apoyo para la alimentación de ellas, para tener agua, un lugar adecuado, reunidos con otras mujeres para amamantar juntas y no utilizar en ningún caso sucedáneos de la leche materna. Con esto se tuvo una situación sumamente contrastante y un ejemplo positivo de que aún en situaciones tan desastrosas como fue la provocada por este tifón en Filipinas, se pueden establecer mecanismos para apoyar la lactancia materna, para apoyar a las madres y de esta manera protegerlas a ellas, proteger su nutrición y hacer que ellas protejan a sus niños amamantándolos. La documentación de este tipo de fenómenos fue muy importante para que un grupo de organizaciones en las que participó IFAN con otras organizaciones y agencias internacionales, en un grupo llamado Infant Feeding in Emergencies con base en Oxford, desarrollaron varios documentos que dieron lugar finalmente a la primera versión de la guía operativa para la alimentación de lactantes y niños pequeños en situaciones de emergencia. Estos lineamientos son sumamente importantes y han sido revisados y actualizados. La tercera versión, que es la más reciente, data de 2017 y fue publicada precisamente unos días antes de que en México tuviéramos un desastre natural provocado por dos sismos de enorme intensidad, de gran intensidad, que afectaron a la Ciudad de México y a otras regiones del país. Esto nos dio la oportunidad también de poner en marcha inmediatamente la última versión de la guía operativa, que ha sido una guía muy importante que han ido adoptando organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y la Cruz Roja Internacional y otras agencias, como una base importante para la operación de emergencias. La lectura y hacer un material rápido, ágil. En América Latina, IFAN desarrolló un pequeño documento que parafrasea los 10 pasos para una lactancia exitosa, escribiendo los 10 pasos para una alimentación infantil segura en situaciones de desastre. Estos 10 pasos son muy parecidos a los otros. Primero, es que deben adoptarse lineamientos claros y precisos para normar las medidas de alimentación infantil. Estos lineamientos deben ser comunicados a todo el personal contratado y voluntario y permanecer visibles en todos los lugares estratégicos de centros de damnificados, en campamentos o albergues. 2, que deben identificarse las mujeres embarazadas y los lactantes, así como todos los menores de 2 años, con el fin de establecer inmediatamente una estrategia para proteger su vida y su salud. 3, deberá promoverse que todos los bebés sean amamantados, es decir, la promoción de la lactancia debe ser la norma. Es muy peligroso en situaciones de emergencia el uso de alimentación artificial. Por lo tanto, la única forma de conservar a los niños a salvo es a través del amamantamiento. Es importante asegurar que todos los menores de 6 meses sean amamantados de manera exclusiva
Y si las condiciones de calidad de agua son críticas, es preferible inclusive extender la lactancia materna exclusiva por un periodo mayor, es decir, asegurar que los niños reciban leche materna es la forma de mantenerlos a salvo de infecciones y de no exponerlos a riesgos innecesarios. El cuarto paso es el de debe impedirse totalmente la donación y la compra y la distribución de biberones o de botellas para la alimentación, y la donación de leche en polvo, descremada o sucedáneos de leche materna deben ser rechazados. El quinto paso es que en el caso de madres que han dejado de amamantar, es crucial brindarles una información clara y completa sobre los riesgos que representa la alimentación artificial, sobre todo en una situación de emergencia, pero debe apoyarse técnica y emocionalmente a las madres para que puedan relactar. Muchas madres, por el mismo fenómeno de la emergencia, pues dejan de amamantar. Entonces es importante también darles confianza y apoyarlas técnicamente para que puedan relactar. El sexto paso es que deben establecerse lineamientos específicos para que el reducido número de bebés que necesitan de una alimentación artificial puedan acceder a ella de una manera segura y con todos los elementos necesarios para que haya una preparación higiénica y adecuada. Estos lineamientos deberán ser parte también de la normatividad sobre la alimentación infantil. El siguiente caso se refiere a la alimentación artificial cuando ésta es instrumentada. Se recomienda enfáticamente no promover, no permitir que la situación de emergencia y el uso de sucedáneos de la leche materna promuevan marcas comerciales. Las fórmulas, por eso, que se utilicen deberán tener una presentación genérica. Cuando esta no está disponible, inclusive es recomendable ocultar, sobre todo a las madres, ocultar el nombre y la marca de estos productos. Deberá asegurarse un suministro en cantidades adecuadas, que sea oportuno y que dure todo el tiempo que sea necesario. Es decir, es totalmente inadecuado iniciar el uso de una fórmula y después ver que esta no está disponible para las madres. Las instrucciones para su preparación deben estar disponibles en el idioma local y con gráficos claros que instruyan su preparación adecuada. Esto es sobre todo importante para aquellas madres que no saben leer y escribir. Deberán hacerse demostraciones sobre la preparación adecuada de la fórmula dirigida a las madres o al personal al cuidado del niño. La fórmula deberá ser administrada en vasitos y preferentemente nunca con biberones. Deberá proporcionarse también jabón, agua segura y combustible para que los alimentos y la fórmula se preparen de una manera adecuada. Y siempre que sea posible, las fórmulas, la alimentación infantil artificial debe ser preparada en centros de alimentación. Es muy riesgoso cuando no hay condiciones adecuadas y se prepara bajo condiciones en las cuales no existe un control ni una supervisión del personal de salud. El paso 8 se refiere a que debe efectuarse un seguimiento del crecimiento de los bebés. Y en el caso, esto es sobre todo en el caso de emergencias prolongadas, y en el caso de que no haya un incremento adecuado del peso, deberá revisarse la técnica de amamantamiento. Antes de recomendar un tipo de alimentación artificial o mixta, hay que mejorar la técnica de amamantamiento, porque esta puede ser una de las causas subyacentes de no un incremento de peso adecuado.
A los 6 meses deberá iniciarse progresivamente la introducción de alimentos complementarios higiénicamente preparados. No debe suspenderse la lactancia al seno materno. Y el último paso, el paso 10, es una recomendación para evitar el uso de biberones bajo cualquier circunstancia. Este paso también se refiere a la vigilancia y aplicación del Código Internacional sobre Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Es muy importante vigilar que en las situaciones de emergencia no existan violaciones al código, es decir, que no haya donaciones, que no haya promoción de ningún tipo de productos, y el código es importante vigilarlo bajo en estas circunstancias. Con mucha frecuencia, algunas compañías aprovechan las emergencias para donar sus productos y de esta manera vulnerar inclusive la legislación nacional de algunos países. Cuando hay una emergencia, muchas veces iglesias, organizaciones civiles o el público en general desea participar y desea contribuir con algo para mejorar las condiciones de la población que sufre, que es afectada por una emergencia. Sin embargo, con mucha frecuencia, esto favorece el acopio y distribución de biberones o de sucedáneos de la leche materna y que promueve pues, la utilización de este tipo de productos formulados también muchas veces con alto contenido de azúcar, y esto pues realmente llega a causar daño en lugar de ser de ayuda. Hay un documento que escribí hace un tiempo señalando cómo la ayuda, aún con muy buenas intenciones, puede causar daño a la población. Uno de estos ejemplos en mi país, pero seguramente es también en el caso de otros países en América Latina, es que organizaciones, inclusive académicas o incluso de salud, han promovido la donación de leche, de biberones para niños, pensando que se hace un bien con esto. Ante el desconocimiento de los lineamientos internacionales y a veces también por la falta de lineamientos nacionales, se permite o se promueve la donación de sucedáneos de la leche materna y de biberones para la población afectada por un desastre. Estos son ejemplos inclusive de llamados a la población para la donación de este tipo de productos. Estos llamados a veces también se publican a través del radio o a través de la televisión y causan pues, que los albergues y los centros de damnificados estén inundados de este tipo de productos. Y muchas veces este es un factor que pone en riesgo también el amamantamiento en esta población. Esta es una escena de cómo también algunos supermercados pues aprovechan comercialmente con este tipo de anuncios la venta de productos para que la población los compre y los done para situaciones de emergencia. Este es un fenómeno pues común en situaciones de desastre en México, pero también lo hemos observado en otros países. Durante la emergencia, la grave emergencia que se presentó en México por los sismos del 2017, septiembre de 2017, hubo una gran confusión, una masiva donación de este tipo de productos. México además evidenció que no tenía alineamientos precisos que evitaran la donación y que promovieran la lactancia para este tipo de situaciones. La Alianza por la Salud Alimentaria, junto con el Instituto Nacional de Nutrición y, claro, con NIPAN, empezaron a promover precisamente conciencia acerca de la importancia de sostener la alimentación al seno materno y de evitar
la utilización de sucedáneos de la leche materna. Afortunadamente, hubo un eco inmediato en muchas organizaciones no gubernamentales, algunas instituciones de salud, centros de investigación, que también formaron rápidamente una alianza para advertir sobre el riesgo del uso de biberones y de fórmulas en el caso de esta población afectada por el terremoto. Y establecieron centros precisamente para promover la lactancia. Aquí hay que destacar el papel de una organización, la Liga de la Leche, que desplegó grupos de mujeres que podían ser, que eran consultoras de lactancia y otras voluntarias que apoyaron a las mujeres afectadas por estos temblores e hicieron un papel sumamente importante. IPFAN también estuvo trabajando mucho en este sentido y estrechó el vínculo con organizaciones nacionales e internacionales y de esta manera se empezaron a desarrollar pues, materiales que han servido como base para el diseño de lineamientos nacionales que ahorita están en vías de aprobación, de adopción. Por eso es muy importante enfatizar que no bastan las buenas intenciones, que es importante tener lineamientos precisos adoptados a nivel nacional para evitar que ocurra un desastre sobre otro desastre, es decir, el desastre agravado por el uso inadecuado de sucedáneos de la leche materna y la destrucción de los patrones de lactancia natural. Este es un desastre sobre otro desastre. En el caso de México, veíamos cómo la población que compraba en alguna farmacia o en algún supermercado sucedáneos de la leche materna, pues los donaba con la mejor de las intenciones, inclusive escribía mensajes de ánimo con mensajes pues para levantar el ánimo de la población damnificada. Esto obviamente pues señalaba la buena intención de la población, pero ante la falta de lineamientos precisos y de información a la población, pues las buenas intenciones se constituían también en un riesgo para la población. Pero en contraste con la buena intención del público en general que compraba una o dos latas de fórmulas, había también el doloso el comportamiento de compañías productoras de sucedáneos de la leche materna. De esta manera, pues este es el caso de una donación de 3.700 latas de fórmulas que fueron donadas a centros a albergues de damnificados, de fórmulas además que estaban a punto de caducar y que obviamente violando pues una serie de disposiciones. Desafortunadamente, en esta ocasión, el gobierno anterior en México no estableció criterios claros que impidieran este tipo de donaciones. Los centros de acopio de la Cruz Roja Nacional, la Cruz Roja Mexicana, como sucede también con la Cruz Roja de otros países, muchas veces se saturan de biberones y de sucedáneos de la leche materna, y estas organizaciones, por sus propios lineamientos, tienen que distribuirlos a la población. En este caso, aconsejamos que la Cruz Roja Internacional también promoviera que si se distribuían estas fórmulas, fueran convertidas también en atoles y en bebidas calientes para las madres que amamantaban a sus hijos y que no interfirieran en la práctica de amamantamiento. En el caso de México también, pues lo mismo que se observó en Filipinas, de este reenvase de fórmulas para darla a una mayor cantidad de niños, se hizo también esta práctica presente en muchos de los albergues. Esto afortunadamente pudo ser detenido a través de un trabajo campamento por campamento, centro por centro, y en esto también destacó el papel
pues de voluntarias, de consultoras de la Liga de la Leche, de IFAN, que hicieron un papel muy importante. Desgraciadamente, en ese entonces, pues el personal de salud de las instituciones no estaba suficientemente familiarizado con los lineamientos internacionales. Esto evidenció la necesidad de que ante la perspectiva de tener desastres naturales que pueden ocurrir en cualquier momento, haya un trabajo previo dirigido a todo el personal de salud para que no haya un solo trabajador de salud que no conozca los elementos básicos de la alimentación infantil segura en situaciones de emergencias. Estas son imágenes que las voluntarias que promovían la lactancia escribían sobre los sobres, en las bolsas en donde estaban distribuyéndose las despensas. Esta, por ejemplo, dice que si estás amamantando, sigue dando pecho. Sin embargo, es una contradicción porque al mismo tiempo se distribuían este tipo de productos nocivos, sobre todo en este tipo de situación. Las voluntarias de IFAN y de la Liga de la Leche, también ante la falta de fórmulas genéricas, imprimieron este tipo de etiquetas que ocultaban la etiqueta original y que ponían una serie de advertencias sobre el peligro que pueden constituir este tipo de donaciones. Sin embargo, lo ideal es que estas donaciones no existan y que se promueva solamente el amamantamiento. Sin embargo, en el caso de existir, esta es una buena idea, es decir, colocar etiquetas de advertencia y sobre la superioridad de la lactancia materna y los riesgos de la alimentación artificial sobre las latas y las cajas en donde se distribuye donde llegan este tipo de productos. Pero lo ideal, repito, es que estos no existan, que no se hagan presentes en una situación de emergencia. Las organizaciones de la sociedad civil demostraron además la rapidez de reacción, es decir, superaron la capacidad, en este caso del gobierno mexicano, para distribuir y difundir los mensajes de la importancia de la lactancia. Estos son carteles que a las 2 semanas o una semana después del desastre estaban ya siendo distribuidos por la sociedad civil. Esto fue sumamente ejemplar y realmente fueron ejemplos sumamente importantes que hicieron que muchas madres conocieran lo importante que era seguir amamantando a sus bebés. En México existe, sobre todo en los últimos años, una alianza que es la Alianza por la Salud Alimentaria, en la cual está IFAN, están también el instituto en el cual trabajo, que también desarrolla acciones para promover la lactancia materna. Desgraciadamente, en el caso de 2017, no había todavía lineamientos adoptados a nivel nacional y pues toda esta campaña de difusión tuvo que hacerse con medios alternativos. Ahora ya hay una conciencia mucho mayor, ya existen lineamientos que todavía pueden ser mejorados, pero ya hay lineamientos que para promover la lactancia materna como el tipo de alimentación adecuada para todo tipo de situaciones y más enfáticamente cuando hay una emergencia. En el caso de México, inclusive había lineamientos nacionales que permitían que las donaciones de sus ciudadanos de la leche materna fueran permitidas en situaciones de emergencia. Inclusive se alentaba este tipo de donación. Esto requiere también, pues, y para el caso de otros países como El Salvador, revisar la existencia de reglamentos que pueden estar en contraposición con este criterio. Es importante revisar todos los lineamientos que existen para hacer que estos sean congruentes y no permitan que haya confusión entre las personas que dirigen este tipo de operaciones cuando se presenta una emergencia.
Una de las experiencias que antecedieron a estas tiendas para promover la lactancia vino de un modelo de atención desarrollado en Chiapas llamado consultas colectivas. Estas consultas colectivas se diseñaron precisamente para atender de manera continua a las madres embarazadas y sus bebés de una manera continua desde el embarazo, el nacimiento y hasta el fin del segundo año de vida, que es un periodo que más recientemente Naciones Unidas lo describió como los primeros 1000 días de vida. Estas consultas colectivas hacían que hubiera grupos focales en los cuales se promovían mensajes de acuerdo a las condiciones de la madre y la edad de los bebés. Estos grupos focales han sido realmente muy útiles para fortalecer los mecanismos de apoyo entre mujeres, pero también para que los mensajes que se difunden puedan ser conocidos por todo un grupo. De esta manera, aún en situaciones de emergencia, la formación de este tipo de grupos puede ser sumamente útil, sobre todo también porque tiene un efecto benéfico sobre las condiciones emocionales de las madres, que muchas veces también son afectadas por la situación de desastre. En poblaciones donde hay una alta prevalencia de personas que viven con el virus de la deficiencia adquirida, pues también existían una serie de temores acerca de la promoción de la lactancia materna. Sin embargo, Naciones Unidas, sobre todo la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, han desarrollado lineamientos para promover y proteger la lactancia materna aún en este tipo de situaciones. Esto inclusive se realiza en países en donde la prevalencia de VIH es sumamente alta, como muchos países africanos, en donde incluso en estas circunstancias el amamantamiento sigue siendo la mejor opción. Obviamente hay lineamientos internacionales para que las mujeres que saben que viven con el VIH puedan también acceder a métodos, sobre todo de tratamientos antirretrovirales que reducen de manera importante también esta transmisión vertical de VIH. Entonces, yo aconsejaría también que estos lineamientos se descarguen de Internet y sean revisados a nivel nacional. Cada país tiene lineamientos propios para sus programas de control del VIH. Entonces, es importante conocer estos documentos y alinearlos con la regulación local. Esto es muy importante. Un recurso muy importante que hay que fortalecer es precisamente el apoyo entre mujeres. Mujeres de la misma edad, mujeres embarazadas entre sí o mujeres de diferentes generaciones. Este apoyo hay que fortalecerlo porque cuando se vive un desastre, los problemas emocionales pueden ser un problema sumamente grave. Creo que cualquier actividad que fortalece los vínculos entre mujeres tiene efectos benéficos muy, muy considerables. Y obviamente la promoción de la lactancia fortalece este tipo de prácticas. Un informe dado a conocer en febrero de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y la revista Lancet, señalaron que los niños y las nuevas generaciones a nivel mundial están viviendo una situación crítica y que en ningún país del mundo existen condiciones para que los niños puedan desarrollarse adecuadamente, es decir, que el futuro no está garantizado. Naciones Unidas hacía el hincapié en 4 amenazas en este documento. Una de ellas es el cambio climático, el segundo, la contaminación, tercero,
la violencia y 4, las presiones comerciales que incentivan estilos de vida no saludables. Sin embargo, la pandemia que estamos viviendo actualmente nos señala una quinta amenaza, la pandemia del la COVID-19, y que se ha convertido también en una situación de desastre. Por esta razón, también estos lineamientos internacionales para asegurar una alimentación segura en situaciones de emergencia tuvieron que reparar precisamente en este tema. Los lineamientos para una alimentación infantil segura en situaciones de emergencia también tendrían que ser ampliados para incluir este otro tipo de desastre inédito en el mundo, que es el que se presenta con el COVID-19, la COVID-19. Entonces, yo quisiera únicamente señalar algunos puntos para incluir algunos aspectos que tienen que ver con esta pandemia actual que estamos viviendo y relacionarla con estos criterios para reaccionar, para atender las situaciones de emergencia. Bueno, esta es la referencia de este informe publicado por la OMS, UNICEF y Lancet en febrero de 2020, en la cual, como dijimos anteriormente, se hace referencia al cambio climático, a la contaminación, a la violencia y aquellas presiones comerciales que incentivan estilos de vida no saludables. Aquí, obviamente, como ya dijimos, bueno, esta es la referencia de este informe publicado por la OMS, UNICEF y Lancet en febrero de 2020, en la cual, como dijimos anteriormente, se hace referencia al cambio climático, a la contaminación, a la violencia y aquellas presiones comerciales que incentivan estilos de vida no saludables. Aquí, obviamente, como ya dijimos, falta también hablar de la pandemia actual y de los virus pues, que pueden presentarse en el futuro. Este año, la Asamblea Mundial de la Salud debió haberse enfocado a no solamente hablar del cambio climático y su relación con la salud, sino también se iba a abordar de manera muy particular el tema de la alimentación y la contribución al medio ambiente, a la preservación del medio ambiente. Se iba a hablar también de manera particular, pues, la alimentación en situaciones de emergencia y la alimentación en el contexto del cambio climático. Sin embargo, como sabemos, la 73 Asamblea Mundial de la Salud, que se llevó a cabo en mayo del 2020, se centró, fue virtual y se centró únicamente para hablar de la pandemia por COVID-19, hablar de las vacunas, los tratamientos, se hicieron algunas referencias a las comorbilidades y sus determinantes y obviamente a la utilización política de la pandemia. Pero en ningún momento se tocó el tema de la producción industrial de alimentos y todas las consecuencias que tiene precisamente sobre el cambio climático y sobre la salud. Como señalábamos antes, pues el caldo de cultivo de esta pandemia y de posibles pandemias del futuro están relacionadas con la forma en que producimos animales, se producen animales de manera industrial para la alimentación, la forma en que se trastocan también ambientes naturales para producir alimentos, la forma en que se amplía la frontera agrícola, destruyendo bosques y poniendo en contacto, extrayendo animales silvestres y poniendo en contacto a poblaciones humanas con nuevos virus que antes
con los que antes no teníamos contacto y que tienen la potencialidad también de generar enfermedades y de tener proporciones pandémicas. Las granjas de animales, la producción de animal, pues es el caldo de cultivo para este tipo de virus. Si nos referimos a las situaciones de emergencia y situaciones de desastre en un concepto amplio, tenemos que referirnos precisamente a esta crisis, esta emergencia, este desastre que está causando el cambio climático y la destrucción de la diversidad, la biodiversidad en el planeta. Y por eso la alimentación infantil también tiene algo que ver aquí. Es decir, para poder preservar la biodiversidad en el planeta y poder crear formas diferentes de iniciar la vida de los seres humanos, pues tenemos que hablar de la forma en que se alimentan los nuevos seres humanos y cómo la lactancia materna pues es una contribución también a la preservación de la biodiversidad y también a cambiar de una manera radical la forma en que nacen y se desarrollan los seres vivos desde el inicio de su vida. Y aquí tenemos que recordar inclusive todas las conmemoraciones que hubo este año en torno a la contribución del amamantamiento a un planeta saludable. Es decir, tenemos que referirnos que la alimentación infantil de todos los seres humanos ahora debe considerarse también una forma de contribuir, si es a través del amamantamiento, a la preservación de la vida y su diversidad en el planeta, y en el caso de ser artificial, como también desde edades muy tempranas, desde el inicio de la vida, con una alimentación artificial, puede contribuirse también a pues empeorar las condiciones de devastación, de criar animales, de crear un ambiente propicio para nuevas pandemias, etc. La COVID-19 ha tenido que ser abordada también como, sobre todo en su afectación a madres y recién nacidos, como un elemento importante a considerar para los criterios de alimentación infantil segura en situaciones de emergencia. Y obviamente esto tiene que ver con varias cosas que se han dicho. Primero, se decía inicialmente que la COVID-19 no parecía estar afectando gravemente a la población de corta edad. Obviamente se hablaba de que el riesgo era muy bajo, sobre todo durante el embarazo y del parto. La experiencia en algunos países como Brasil y México han mostrado que la COVID-19 ha sido un factor para el incremento de la mortalidad materna. En México tenemos una sobremortalidad materna respecto al año pasado del 34%. Y este incremento de la mortalidad se debe fundamentalmente a la pandemia, ya sea por infecciones que afectan a las mujeres, sobre todo en el puerperio, pero también por todos los problemas que han ocasionado de temor, de reconversión hospitalaria, que han creado obstáculos para que las mujeres, cuando tienen una emergencia obstétrica, lleguen oportunamente a los hospitales. La COVID-19 ha sido también un factor para incentivar el que las madres que están embarazadas, están teniendo sus bebés, no lleguen a los hospitales. Se ha incentivado, y esto quizás puede ser, más bien no es algo negativo, que cuando tienen un parto normal, pues obviamente pueda desarrollarse en un ambiente extrahospitalario de manera adecuada.
El temor al contagio en los hospitales ha sido también una causa por la cual en muchos países de América Latina las mujeres no están llegando por el control prenatal, no están llegando para la atención de sus partos. Esto también es una forma indirecta en la cual la enfermedad, esta pandemia, está afectando también la forma en que se nace. Y esto obviamente tiene repercusiones sobre la alimentación infantil. Entonces, ante este nuevo desastre, esta nueva forma de desastre con la pandemia, pues también hace urgente el pensar cómo proteger la salud y la alimentación infantil frente a este tipo de situaciones. Una de las primeras inquietudes fue precisamente si los niños, eso fue muy al inicio de la pandemia, si los recién nacidos deberían, inclusive los nacidos de una mujer afectada con COVID, deberían ser amamantados o separados de sus madres. Afortunadamente, varios organismos, en el caso de México, hubo planteamientos hechos desde tan temprano como en marzo de 2020, hechos por organismos civiles que trabajan con salud materna, en el cual pues obviamente hicieron una recomendación muy enérgica de que no hubiera en ningún momento la separación de las madres y de los bebés y de que se dieran todas las facilidades para que una mujer, incluso una mujer contagiada con COVID-19, pudiera seguir con su bebé, seguir amamantándolos, etc. Se han tomado una serie de previsiones para esto, pero esto ha sido, pues, ha sido ahora adoptado como una estrategia no solamente en México, sino a nivel internacional, de cómo una mujer con COVID puede seguir amamantando a su bebé. No hay ninguna justificación para una separación y hay pues realmente muy pocos datos excepcionales en los cuales se ha podido aislar el virus de la leche materna, y esto no se ha concluido si realmente ha sido una contaminación externa y no una transmisión vertical. Pero afortunadamente este virus no se puede no se puede hablar ahora de que hay una transmisión vertical de este virus, y entonces no hay ninguna razón para que las mujeres dejen de amamantar a sus bebés. Esto, sin embargo, no ha sido en todos los países comunicado adecuadamente al personal de salud, y hay reportes de que en algunos países se sigue promoviendo la separación de las madres y sus bebés. La separación implicaría pues la pérdida de una serie de beneficios muy importantes para el bebé y no tendría ninguna ventaja particular en absoluto. Entonces, sin embargo, en el caso de varios países, donde existen todavía parteras tradicionales o parteras profesionales, se ha visto también pues, que muchos de los bebés que normalmente hubieran llegado, que hubieran nacido en hospitales, están naciendo en el primer nivel de atención o en sus casas. Esto es muy importante resaltar, porque esta, sin embargo, no ha sido una de las causas por las cuales se haya incrementado la mortalidad materna. La mortalidad materna se ha incrementado por otras razones y por otro tipo de condiciones. Ha evidenciado en el caso de México, pues que quizás habría que reflexionar mucho sobre el retomar la atención obstétrica del parto normal en el primer nivel de atención y todas las ventajas que esto tendría tanto para
la decisión de las mujeres de cómo tener sus partos, de dónde nacer, y que obviamente pues también tendríamos que volver a ver cómo incentivar el amamantamiento en el primer nivel de atención. En el mismo grupo que ha estado desarrollando los criterios, los lineamientos internacionales para la alimentación infantil en situaciones de emergencia, se ha ocupado también del amamantamiento por madres, a bebés por madres que sufren COVID-19. Para el desarrollo de políticas y de lineamientos para un virus que desconocemos muchos de sus aspectos todavía, se han tomado en cuenta experiencias previas en el caso del coronavirus que provocó la pandemia por H1N1, también con el ébola y con el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, el VIH. Y estos criterios, pues obviamente, se han desarrollado tomando en cuenta este tipo de experiencias. Sin embargo, aún se desconocen muchas cosas del virus, pero todo parece apuntar a que no es un virus que pueda ser transmitido de manera vertical, y obviamente la protección de los bebés se ha concentrado fundamentalmente en la transmisión por vía aérea. Se han adoptado recomendaciones en las cuales las mujeres que amamantan lo sigan haciendo, sigan en contacto con sus bebés, pero de preferencia también utilicen un cubrebocas para evitar el contagio por vía aérea. Esto en el caso de mujeres o que tienen síntomas de COVID-19 o en las cuales se ha demostrado la presencia de este padecimiento. La guía operativa para la toma de decisiones en la emergencia del COVID-19 también es un documento elaborado también por el grupo de trabajo de alimentación infantil en emergencias, y también está disponible en Internet, y obviamente está orientada a preservar el privilegio biológico de la lactancia y el apropiado establecimiento del vínculo de apego, al tiempo de minimizar la transmisión del virus persona a persona y la exposición del neonato a las secreciones respiratorias de la madre cuando ésta está infectada con el coronavirus. Este documento, que fue elaborado en marzo de 2020, pues era un momento en el cual no se había documentado pues la transmisión vertical del virus. Se encontró en algunos casos la presencia del virus, pero no se ha demostrado la transmisión de la enfermedad. No hay evidencias que justifican que una madre no pueda tener un parto vaginal. No hace totalmente justificada la indicación de cesáreas por esta razón. La decisión de la madre sobre su parto pues también debe ser respetada, y se subraya también la importancia del desarrollo del microbioma en los bebés, por lo cual pues tanto el aprovechamiento del calostro, la lactancia, el apego temprano, el contacto piel a piel son sumamente importantes. Debe obviamente haber un respeto, y debe instrumentarse además con mayor razón el cumplimiento del contacto piel a piel durante la primera hora de vida como una recomendación enfática, tanto en el medio hospitalario como en el medio no hospitalario. Bueno, se vuelve a mostrar la carátula, la portada de esta guía operativa para alimentación infantil en emergencias. Y ahí están los logos también de las organizaciones que participaron en la elaboración de esta guía, que son también organizaciones que en este año se han abocado
al desarrollo también de algunos criterios complementarios para enfrentar pues este nuevo desastre que es la presencia de esta pandemia que también ha afectado pues la vida de todos los seres humanos en el planeta.